Ahí está viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí, señora, ahí lo estamos viendo, profe, pero yo no me acuerdo cuál fue el último amplificador que vimos. No. ¿Recuerdan Ahora, cómo era? hasta ahora estábamos empezando, pues. Estamos empezando. ¿Recuerdan cómo se llamaban los pines del amplificador? ¿Cómo se llamaba el pin negativo? ¿Cómo se llamaba el pin positivo? Recuerden que el negativo se llamaba, o se llama, Inversor algo, ¿no? inversor. ¿Sí? Y el positivo se llama. No inversora, profe. Sí. Realmente es una entrada, no inversora. Y aquí es una entrada inversora. Y el pin que está aquí, ¿cómo se llamará? Salida. Pero Y ahí, yo había visto que habían algunos que tenían dos salidas más, ¿no? Como bueno, para los de corriente directa. eh, aquí solamente estamos viendo el esquema fundamental, que es el 741. Hay una referencia, ustedes si lo compran, el primero de ellos se llama LM741 y es un encapsulado. Bueno, y perdón un poquito el pulso. Es un chip que viene con 4. Y aquí viene una muesquita. Este es el pin número 1, este es el pin número 2, pin número 3, pin número 4. Siempre se cuenta bajando y aquí se cuenta subiendo. Pin número 5, 6, 7 y 8. Son los 8 pines que trae. Aquí va a estar el negativo y aquí va a estar el positivo. Depende del encapsulado, pues lo único que va a cambiar es dónde está el negativo, dónde está el positivo. Esto es la salida, ¿no? Y aquí simplemente entonces lo que se conecta es este pin con este, el 3 con este y el 6 con este. Y él tiene que el 8 o entre el 7 y el 8, aquí se conecta voltaje positivo. Y en el 4 se conecta el voltaje negativo. Realmente así se trabaja en la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros solamente lo pintamos así, porque ya sabemos que lógicamente para que él trabaje, pues va a necesitar este pin y va a necesitar este pin. Lo que pasa es que por lo general no se pinta. ¿Qué significa V más y V menos? Pues que por el voltaje más y aquí por el voltaje menos, yo puedo conectar máximo 15 voltios y mínimo 15 voltios. O sea, más 15 voltios y menos 15 voltios. Ese es el voltaje que yo le puedo aplicar. Si yo le meto aquí 16, ya empiezo a dañarlo. Si le meto 20, esto se puede estar explotando.
el pin 1, el pin 5 por lo general no se conecta. Aunque ustedes van a conseguir más referencias. Está el LM353, por ejemplo. O, como decía el compañero, está el LM329 o 334. Esos traen 2 de estos o traen 4 de estos dispositivos. Y nosotros estábamos viendo algo que decíamos que el amplificador operacional ideal. ¿Qué quiere decir que el amplificador operacional sea ideal? Pues que internamente él aquí va a tener una resistencia, aquí va a tener otra resistencia, pero aquí va a tener una fuente de voltaje dependiente. Realmente este es el modelo a nivel de circuitos. Y aquí va a tener un voltaje, llamémoslo voltaje D. Este voltaje pues ya sabemos que se ve reflejado en la ganancia multiplicada por ese voltaje D. Por lo general este es más menos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está más menos y aquí está menos más. Por eso es que lo vamos a manejar como inversor o no inversor. Esta se llama resistencia de entrada. Y aquí tenemos la resistencia de salida, si lo estuviéramos viendo con un microscopio. Y en la vida real, voy a colocar vida real y ideal. El valor de esta resistencia en la vida real oscila desde 10 a la 4 hasta 10 a la 6 ohmios. En el ideal, ¿qué recuerdan que dijimos? ¿La resistencia qué es? Infinita. En la vida real, este diseño o este amplificador viene fabricado de 50 ohmios a 150 ohmios por lo general. Y en lo ideal, vamos a decir que trabajamos con cero. Y manejamos el ancho de banda. En la vida real, me equivoqué, en la vida real es finito, depende del fabricante. Y en la vida ideal es infinito. Y manejamos algo que se llama ganancia. O también se puede llamar función de transferencia. O también, ustedes lo van a conseguir como HW o como A, como ganancia. En la vida real, esto es finito también, él no puede amplificar. Y en la vida ideal, es ideal. Nosotros, por facilidad de cálculo, vamos a trabajar con estos valores. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta resistencia se hace infinita y que esta resistencia se hace cero. ¿Qué significa que no tenga resistencia? Pues que este punto va a estar conectado a la salida. Entonces, siempre vamos a trabajar en análisis con esto. Cuando ustedes estén trabajando en electrónica, van a trabajar con esto.
Listo, entonces ya conocemos el principio. Recuerden, esto es lo que vamos a trabajar en clase, ideal. Y cuando les hablo de ideal, automáticamente ustedes tienen que recordar resistencia de entrada infinito, resistencia de salida cero, ganancia infinita, ancho de banda infinito. ¿Qué significa el ancho de banda? Que él puede manejar cualquier frecuencia. Si manejamos infinito. O sea que lo puede manejar mi frecuencia desde los hertz hasta los terahertz en el papel. Pero en la vida real nos vamos a dar cuenta que él está limitado por la frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya como conocemos el principio de funcionamiento, nos falta conectarlo con lo que hemos visto en circuitos. ¿Y qué hemos visto en circuitos? Resistencias. Y aquí, en este nodo, voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo hago la pregunta? Pues con una comparación con otra resistencia. Eso se llama realimentación. Y la realimentación es negativa. Eso se llama realimentación negativa. Este concepto ustedes lo van a manejar bastante cuando están haciendo moduladores de AM, FM o para tecnología celular o para cualquier comunicación. Si están estudiando telecomunicaciones. Si están estudiando mecatrónica, esta realimentación la van a necesitar. ¿Cuánta velocidad necesita el motor para que se mueva un brazo robótico? Si están estudiando eléctrica, es para determinar si necesita más corriente o más voltaje en determinado dispositivo o qué está pasando con los sistemas de protecciones que tiene mi subestación. Aquí vamos a colocar una fuente de voltaje por ahora de corriente directa. Y este pin, la entrada inversora, la vamos a conectar directamente a tierra. ¿Y qué es lo que hacemos? Análisis de circuitos. Voltaje 1. Aquí voy a colocar que está el voltaje a la salida, que esta se llama resistencia 1. Esta se llama resistencia 2. Y aquí voy a aplicar una ley de Kirchhoff de corrientes. ¿En dónde? En este nodo que voy a llamar B sub A. Y vamos a tener una serie de corrientes. Voy a pintarlas saliendo. Corriente 1, hacia aquí corriente 2. Y ustedes se preguntarán por qué no pinté la corriente 3. Recuerden que la resistencia que está por ahí es infinita. ¿Qué pasa si ustedes tienen un número X dividido entre infinito? ¿Esto a qué tiende? A cero. Por eso entonces decimos que por aquí, del nodo B sub A, entrando al amplificador, no va a haber circulación de corriente. Ya tenemos nuestro nodo B sub A. Entonces, dos corrientes que salen, y sub 1 y sub 2. Me quedaría simplemente que es corriente 1 más corriente 2. Debe ser igual a cero. Si reemplazamos, decimos entonces que corriente 1 parte del nodo B sub A
llega a la fuente de tensión, que es B sub 1. Como es corriente, la resistencia que está en medio de esos dos nodos es la resistencia 1, más la corriente 2, parte del nodo B sub A y llega a la salida. Aplicamos diferencia de tensión. Como es corriente, dividimos entre la resistencia 2 y esto tiene que ser igual a 0. Por facilidad del diseño, entonces aquí vamos a colocar esta palabrita, ideal. Recuerden que las resistencias ideales por dentro del amplificador, esta se hace infinito y esta se hace 0. ¿Eso que me ocasiona? Que como aquí no hay, no hay flujo de corriente, ahí el El voltaje, cero, ¿no? solamente tenemos voltaje. Entonces la Tierra es como si la conectara directamente aquí al nodo. Voy a decir entonces que el B sub A va a ser igual a 0. Y eso se llama tierra virtual. Entonces este voltaje se hace 0, este voltaje se hace 0, porque es como si conectara la Tierra al nodo. Y me queda entonces menos B sub 1 sobre R1, hoy menos B sub 0 sobre R2. Y esto es igual a 0. Como lo que me interesa es lo que sale, voy a despejar, entonces me queda que el voltaje de salida sobre R2 tiene que ser igual a menos B1 sobre R2. Si despejo de acá B sub 0, voy a obtener que es B sub 0, o voltaje de salida es menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1. Ahí me quedó aquí esta resistencia 1. Multiplicada por B sub 1. Y resulta que esta salida se conoce como amplificador operacional inversor. ¿Por qué es inversor? Por este signo negativo que está acá. ¿Qué función está haciendo R2 y qué función está haciendo R1? ¿Qué pasa si R2 es mayor que R1? Esto amplifica. ¿Qué pasa si R2 es menor que R1? Esto complifica o disminuye. Por ahora, ¿ustedes qué necesitan? O hacer todo el procedimiento para sacar la fórmula de este amplificador inversor, o simplemente identificar la estructura, o sea, el circuito, una fuente de voltaje, dos resistencias, una de ellas haciendo una realimentación, pero en la entrada inversora, y la entrada no inversora conectada a tierra. Cuando yo tenga esa configuración, automáticamente digo que el voltaje de salida es menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Y es mucho más fácil trabajar identificando etapas que haciendo la fórmula, aunque se puede hacer la fórmula. Pero más adelante vamos a ver que puedo colocar
10, 8, 5, 20 etapas de amplificadores. Y para hacerlo por fórmula es bastante tedioso. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Profe, qué pena, ¿me explica nuevamente por qué B sub A es igual a 0? Listo. B sub A es igual a 0 porque decimos que es en un amplificador ideal. O sea, esta resistencia que está acá en la entrada se hace infinita. Entonces, sabemos que corriente es voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Si usted divide un número finito entre infinito, ¿cuánto le da? O si usted divide 1 entre 9.999, ¿a qué tiende ese número? A 0, profe. A cero. Entonces, quiere decir que la corriente, no hay circulación de corriente. Es como si fuera solamente un cable que esté ahí. Y eso va a traerme un fenómeno que yo le conecte al pin, lo va a conectar directamente al otro. No lo hace no lo hace directamente, sino a través de esta conexión. Por eso se llama tierra virtual. Entonces, el voltaje del nodo es como si lo hubiera conectado directamente a tierra. No lo conecté directamente, sino por el fenómeno interno. Va a ver que este nodo queda como 0 voltios. No sé si le contesté la pregunta. Sí, listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, pero solo en este caso el voltaje va a ser ideal o para todos los casos. En todos los casos que vamos a manejar, aquí en lo que nos queda del curso, va a ser ideal. Porque si Listo, profe, gracias. sí, porque si nos metemos con lo real, entonces nos toca buscar el manual de cada amplificador. En el manual del fabricante, ahí dice cuál es la resistencia interna de entrada y cuál es la resistencia interna de salida. Aunque ustedes también pueden trabajar haciendo fabricación de dispositivos. Entonces necesitamos saber qué corriente, qué voltaje, para que no con Thevenin y con Norton. Uno hace un análisis para determinar qué voltaje o qué máxima transferencia de potencia es capaz de soportar este dispositivo, basados en este circuito. Y con eso, pues los fabricantes dicen, no puedo superar los 15 voltios por resistencia en materiales, se desgasta y se quema ese dispositivo. Eso es lo que hacen en los laboratorios. ¿Y solo se puede resolver por nodos o también se podría resolver por nodos de los amplificadores? La recomendación por malla se puede, pero depende de la complejidad que tenga el circuito. Pero lo más fácil siempre va a ser nodos. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces les recomiendo que lo resuelvan por nodos para que no se compliquen con las mallas en amplificadores. La ganancia es determinar cuánto es capaz de amplificar. Y es una relación que simplemente es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. En este caso, simplemente lo que hacemos es pasar este B sub 1, que es el voltaje de entrada, a dividir. Y eso nos va a quedar entonces que es menos R2, R1. Recuerden que las ganancias, en este caso, vamos a tomar el valor absoluto. Entonces, yo puedo sacar la ganancia basados en el voltaje.
Entonces uno puede hacer un diseño diciendo necesito 1 voltio y quiero sacar 50. Y con eso diseña, supone una resistencia y calcula la otra. Así es que se hace. Porque es muy complicado calcular, no tener alguna de las dos resistencias para hacer el cálculo. Entonces podemos tener n cantidad de diseños. Por eso es que hay muchas patentes en la parte de electrónica. ¿Qué es lo que se busca? Que el menor componente cumpla con las mejores condiciones. La menor cantidad de componentes con las mejores condiciones y que sea muy económico. Y cuando hablamos de ganancia, aparece un término que se llama el decibel. No sé si los han escuchado. No sé si cuando ustedes en los aeropuertos o cuando dicen el nivel de ruido es de tantos decibelios, nunca dicen la ganancia, sino el nivel de decibelios. Es una fórmula que viene dada por AB de B. Esto es el decibel. Es igual a 20 logaritmo de la ganancia. Entonces, esta ganancia es la que va acá. Entonces, aquí iría voltaje 0 sobre voltaje 1 o resistencia 2 sobre resistencia 1. Por ejemplo, nos pueden decir, diseñe un amplificador operacional inversor. Un número del 1 al 100. 50. 80 o Bueno, 50. 50 decibelios. Entonces nos dice el ingeniero, diseñe un amplificador de 50 decibelios. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Ya conocemos que este 50 va acá. 50 debe ser igual. Aunque aquí se coloca solamente 50, que ya sabemos que son decibelios. Debe ser igual a 20 logaritmo. Y aquí entonces, ¿qué pasa con el signo negativo? Si estamos sacando magnitud. Queda positivo, profe. Ajá, nos quedaría solamente R2 sobre R1. ¿Cómo despejo este logaritmo de aquí para allá? Nos queda 50 sobre 20, ¿cierto? Igual al logaritmo de R2 sobre R1. ¿Cuál es el antilogaritmo de base 10? Euler, profe. Euler. Hay que tener cuidado con este logaritmo, ¿no? Es Esa es diferente. base 10, ¿cierto? Sí, entonces el antilogaritmo de este es Euler y el antilogaritmo de este es base 10. Entonces lo que hacemos acá es 10 elevado a la 50 sobre 20 sobre 10 elevado. Este se cancela con este. Y aquí nos quedaría entonces 50, 10. Nos quedaría 10 elevado a la 2.5 igual a R2 sobre R1. ¿Cuánto nos da 10 a la 2.5?
316.227, bro. 316.22. 16.22. Entonces, multiplicado por R1 igual a R2. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, aquí vamos a tener una infinidad de diseños. Alguien puede decir, yo en mi casa, o ahorita en el bolsillo, o aquí en mi escritorio, tengo una resistencia R1 de 2.2 kiloohmios. Entonces, despejo R2 y me queda entonces estos 2.2 kiloohmios multiplicado por 316.21, que es la ganancia. ¿Eso cuánto nos da? 695.67 kiloohmios. Entonces ustedes dicen, encontré mi diseño. Aquí hay una palabrita clave que se llama amplificador inversor y nosotros ya sabemos cuál es la estructura. Entonces venimos y simplemente hacemos el esquema, no solamente en papel, sino en el simulador. Conectamos este a tierra, ya sabemos que es un inversor. Aquí está resistencia. Hacemos la realimentación. Esta resistencia R2 va a ser entonces 600, no voy a colocarla con otro color. 695.67 kiloohmios. Y esta resistencia de 2.2 kiloohmios. ¿Qué ventaja tiene este diseño? Que cualquier voltaje que yo le coloque acá lo va a amplificar y ya sé cuántas veces lo va a amplificar. Aquí me queda de 0. O sea Profe, que los amplificadores, ¿cómo los podemos ver en la vida real? Sí. en la vida real están conectados a todos los, por ejemplo, en los celulares, estando en la etapa de audio. Cuando ustedes colocan su amplificador de audio, están activando un circuito parecido a este para que suba el volumen. O cuando están sintonizando la emisora en un radio o con el control de un televisor, ustedes lo que están cambiando es una frecuencia y esa frecuencia entonces le dice a un circuito que se llama comparador, mire que la referencia cambió y ahora genéreme esta frecuencia. Eso es visto desde el punto de vista de telecomunicaciones. Profe, entonces un splitter coaxial sería sería un amplificador. ¿Un, un qué, perdón? Splitter coaxial. Ah, lo que se utiliza para la parabólica. Sí. Es un amplificador que mantiene el voltaje. O sea, entra lo mismo y lo distribuye para los diferentes. Ese se llama seguidor de voltaje o seguidor de corriente. Sí, pero entonces también sirve porque ustedes saben que por resistencia de materiales y por la trayectoria que tenga el conductor, entre más distancia tenga el conductor o el cable, con el tiempo el voltaje se empieza a caer y hay que colocar un dispositivo parecido al que usted nos dice. Listo, profe. ¿Ves? ¿Dónde más ustedes aplican esto?
No sé si ustedes cuando juegan cuando juegan, cuando se están jugando, cuando cambian el selector en un joystick, están haciendo esta parte de mejorar o amplificar la señal. ¿Dónde más lo podemos encontrar? Cuando ustedes van al médico y les hacen un electrocardiograma, que le colocan un sensor en un brazo, el otro en la otra y otro en la pierna. Ahí lo que están agarrando es la señal de milivoltios que tiene el cuerpo. Y como se necesita llevar a 5 voltios, están agarrando aproximadamente 30 milivoltios y los están llevando a voltaje. O necesitan más etapas. Por ejemplo, si yo aquí le coloco 12 milivoltios, ¿qué me va a salir? Entonces ustedes simplemente aplican la fórmula y dicen que es menos. Bueno, ya sabemos la ganancia, ¿no? Voy a colocar dato. Es 316.21 por el voltaje de entrada, que es 12 milivoltios. ¿Cuánto nos da? Podemos sacar menos 3.79 voltios. Para eso que nos sirven los amplificadores. Entonces tenemos una señal de un sensor y la amplificamos 316 veces. ¿Qué harían ustedes en matemáticas, cómo ustedes quitan este signo negativo cuando hacen operaciones? Profe, con valor absoluto y no estoy mal. Sí, no, pero cuando están haciendo un valor absoluto, pues ustedes también decían multiplicamos por cuánto, -1. por -1. Vamos a multiplicar por -1 acá. Entonces ahí viene otra etapa. Entonces tenemos dos etapas. Una etapa que amplifica y una etapa que convierte. Entonces tenemos menos, más. Aquí tenemos la resistencia. Aquí tenemos la otra resistencia. Esta es de 695.67. Esta es de 2.2K. Aquí tenemos nuestra fuente de tensión de 12 milivoltios. Entonces aquí ya sabemos que hay un voltaje de menos 3.79 voltios que sale acá. Pero ustedes no quieren el negativo, ustedes quieren volverlo positivo. ¿Qué hacemos? Conectamos otra etapa, igualita a esta. La única diferencia, ¿qué hacemos para que la ganancia nos dé 1? ¿Cómo tienen que ser las resistencias? Aquí pueden colocar cualquier valor. Voy a colocar 10K y 10K, que son las más comunes. 10 sobre 10 me da 1. Entonces el resultado es que aquí a la salida van a estar mis 3.79 voltios. Aquí tenemos etapa 1.
Y aquí tenemos etapa 2. Esta etapa se encarga de amplificar. Y esta etapa se encarga de cambiar signo. Y ustedes, siempre que destapen cualquier dispositivo, van a ver que siempre hay etapas. Etapa de audio, etapa de amplificación, etapa de potencia, etapa de filtro. Y esta conexión que estamos haciendo, esto se llama conexión. Como están en serie, ¿cierto? Conexión cascada. O sea, hay una etapa de amplificación y después hay otra etapa de amplificación. Y todo esta conexión se llama conexión cascada. Y yo puedo tener muchas aplicaciones. Entonces, con esto puedo hacer un generador de señales. Es el principio de funcionamiento de las pianolas o de los pianos electrónicos. Funcionan en base a este principio. ¿Qué más puedo hacer? Solamente con este diseño voy a colocar menos más. Voy a colocar varias etapas de estas. Voy a hacer lo primero más sencillo y después hago uno más complejo. Porque aquí les iba a hacer otro más complejo, pero primero voy a hacer uno más sencillito antes para que me entiendan lo que quiero hacer. Profe, qué pena, la clase se está grabando, es que me está sacando mucho el internet. Creo que sí. No estoy. Me tuviera que confirmar. Sí, como no puedo Sí, ver sí, la. está grabando. Sí, es que como no puedo ver la pantalla cuando estoy compartiendo. Vale, gracias. Voy a colocar aquí n cantidad de resistencias. Voy a decir que esta es la resistencia 1, esta es la 2, esta es la R3 y esta es la R4. Y por aquí es una fuente de voltaje, pero como son varias, voy a colocarlas de esta forma. Beso 1, ya sé que es una fuente de voltaje que está acá. Beso 3 y beso 4. Y aquí voy a colocar una resistencia F, voy a llamarla. Y aquí ya sabemos que está el voltaje a la salida. Si quitáramos R4, ¿qué nos quedaría? ¿Un amplificador qué? Tenemos de cuenta que no están conectados estos dispositivos. Nos quedaría un amplificador inversor, ¿cierto? Si yo quitara R1, R3 y R4, nos queda un amplificador inversor. Si quito R3, R1, R2 y R3 y dejo solamente R4, me queda solamente un amplificador inversor. O sea que lo que tengo es una sumatoria de amplificadores inversores. Voy a llamar esta corriente IF. Y que esta corriente que va hacia allá se llama I sub 1. Hacia allá se llama I sub 2. Hacia allá se llama I sub 3. Y hacia allá I sub 4. Recuerden que aquí colocamos la palabrita
y D. Y ya saben que el voltaje del nodo A va a ser igual a 0 voltios por la tierra virtual. Entonces aquí simplemente me va a quedar que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4, aunque yo puedo colocar n cantidad de resistencias y llegar hasta R sub n, voltaje n, y llegar hasta la corriente n, debe ser igual a la corriente F. Si reemplazamos, entonces ya sabemos que es B sub A menos B sub 1 sobre R1 más B sub A menos B sub 2 sobre R2 más B sub A menos B sub 3 sobre R3 más B sub A menos B sub n. Voy a colocar acá. Esto se va a seguir repitiendo sobre Rn. Debe ser igual a la corriente F. Pero la corriente F es B sub A menos voltaje de salida sobre RF. Ya sabemos que B sub A vale 0, entonces todo esto vale 0. Y me va a quedar entonces, necesito despejar el voltaje de salida. Me queda entonces voltaje de salida va a ser igual a esta resistencia RF que multiplica a menos B sub 1 R1 más B sub 2 R2 más B sub 3 R3 más puntos suspensivos B sub n sobre Rn. Y esto se llama amplificador sumador. Y es del tipo inversor. O sea que con esto le puedo hacer n cantidad de sumas. Y por eso les digo que esto se puede aplicar para hacer una pianola. Porque yo empiezo a colocar aquí voltajes, que es lo que se hace. Y aquí coloco un parlantico. Cambio las frecuencias, cambio las resistencias. Y al cambiar las resistencias me cambian las frecuencias. Y emito diferentes tonos. Y ese es el principio de una pianola de juguete. O también puede ser el principio para un sistema de medición. Para que cuando llegue el voltaje, un determinado voltaje, determinada señal, me diga si está vacío, medio, está en la mitad o está lleno. Tiene muchas aplicaciones. Profe, ¿por qué es tipo inversor? ¿Por dónde están dando el voltaje? ¿Por qué pin? ¿Por qué es tipo inversor el amplificador? ¿Por qué pin está entrando el voltaje? ¿Por la entrada inversora o por la entrada no inversora? Y el principio de funcionamiento es
porque está entrando, todos los voltajes están entrando por el pin, Profe, se porque está llama entrando por el inversor, positivo, ¿cierto? Ese es no, inversor. por el negativo, Ah, el por negativo. el negativo, el negativo, el positivo, recuerden que está conectado aquí a tierra, esto es tierra. O sea que yo podría hacer un diseño así. Cuando ustedes vean que el pin no inversor está conectado a tierra, esa configuración por lo general se va a llamar siempre configuración inversor. Aquí va a estar conectado esto. Aquí me dicen que ingresan 20 milivoltios. Aquí 12 milivoltios. 8 milivoltios. Que esta resistencia es de 3K. Esta de 9K. Esta de 2K. Esta de 6K. Y esta resistencia de... Aún me falta una resistencia acá. Esta también de 3K. Y esta de 12K. Entonces me pueden dar un diseño y me preguntan aquí que cuál es el voltaje a la salida. Tenemos dos alternativas. O hacemos todo por nodos, que se puede hacer, solo que va a ser un poquito más complejo, o simplemente identifico etapas. Y yo digo, esta primera etapa, esta etapa, etapa 1, es un inversor. Y esta etapa, esta es la etapa 2, y digo que es un sumador. Y aquí entonces dibujo como si colocara una punta de prueba. Aquí obtengo el voltaje 1 y aquí obtengo el voltaje a la salida. Y yo sé que el voltaje a la salida va a ser igual a la resistencia 9K sobre la de 3K, esto negativo, multiplicada por 20 milivoltios. Y esto me da 60 milivoltios.
Ahí me están escuchando. Que se me fue la internet. Sí, profe, ya lo estamos escuchando. ¿La pantalla la están viendo? No, señor. ¿Me confirman cuando estén viendo la pantalla? Ahora sí. Listo. Entonces ahí, si vieron que la primera etapa no tuve que hacer ningún cálculo de nodos, sino simplemente identifiqué la etapa y con eso lo que hice fue sacar el resultado basado en la fórmula. Y ahora vamos con el amplificador sumador. Ya sabemos entonces que esta resistencia que está haciendo la realimentación, o sea que está conectada entre la salida y la entrada, va multiplicando. ¿Y a quién va a multiplicar? Al voltaje 1, que en este caso sería estos 60 milivoltios, se dividen entre la de 3K más 12 milivoltios sobre la resistencia que es de 2K más 8 milivoltios sobre la resistencia de 6K. ¿Cuánto nos da esa operación? Entonces, 6K. Ah, es un inversor. Me faltaba el... Lo que hice simplemente fue aplicar esta fórmula. Identifiqué que se parece mucho a esta etapa y aplico la fórmula. Identifico los componentes. Entonces este K, con este K, con este K y con este K se van. ¿Cuánto les dio? Profe, ¿será que usted puede explicar esa parte de nuevo? Sí. Dio menos 328 milivoltios. Sí, profe, ya menos 328. Ahí nos toca tener cuidado con las unidades, milivoltios. Listo. Entonces, en este ejercicio, lo primero que hacemos es identificamos etapas. ¿Qué es identificar las etapas? Entonces, con lo que hemos visto hasta el momento, que son los amplificadores, el inversor y el sumador. Entonces, lo que hacemos es busco esta estructura. Lo primero es busco esta estructura, donde hay al menos estas dos resistencias con este amplificador operacional. ¿En dónde están?
Y después busco esta estructura, un solo amplificador con esta resistencia de realimentación y con varias resistencias conectadas al mismo nodo. Vengo al primer esquema y digo, bueno, aquí ya hay una primera etapa que se llama amplificador e inversor. Y la fórmula es voltaje de salida es igual a la resistencia de realimentación dividida en la resistencia entre el nodo y la fuente, multiplicada por el voltaje que está ingresando. Por eso coloqué 9K sobre 3K por 20 milivoltios. Como es inversor, ya sé que esto tiene un signo negativo. Aquí me toca revisar algo acá con este voltaje. Este voltaje nos dio menos 60, ¿cierto? Aquí cambia este valor. Me comí este signo acá. No lo dibujé bien, acá es menos 60 milivoltios. No sé si está ahí la primera etapa quedó clara, Yamit. Sí, profe. Entonces, la primera etapa fue solamente voltaje de salida es igual a menos. Y la fórmula que utilicé fue esta R2 sobre R1 por voltaje de entrada. Esta es la fórmula para este amplificador. Y para esta etapa, la fórmula que voy a utilizar es voltaje de salida es igual a menos RF que multiplica a B sub 1 sobre R1 más B sub 2 R2 más B sub 3 puntos suspensivos R3. Eso quiere decir que continúa. Entonces yo comparo. RF es 12 kiloohmios, 12 kiloohmios. Voltaje 1 es el voltaje que viene por esta resistencia de 3K. Y aquí me dio menos 60 voltios. Ahorita le he colocado 60. Hay que tener cuidado con los signos. ¿Qué resistencia está ahí? La de 3K. Ahora voy con el voltaje 2. El voltaje 2 es este de 12 milivoltios. Entonces 12 milivoltios sobre 2K. Voy con el voltaje 3, que es de 8 milivoltios. 8 milivoltios sobre 6K. Hago las operaciones y aquí entonces me varía. No me da 300, sino me da menos, ¿cierto? Da 152, profe. 152. Sí, milivoltios. Y resolvimos el ejercicio. Si ustedes se dieron cuenta, no apliqué, no, aunque internamente estoy aplicando nodos, pero directamente no los hice. Lo hice simplemente identificando etapas. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Entonces podemos decir que trabajamos con máximo 20 milivoltios a la entrada y fuimos capaces de sacar 152 milivoltios. Esto se utilizaría mucho en la parte de sensórica. O sea, me refiero a electrodos para el cuerpo. Me refiero también a señales muy bajas, de baja frecuencia, de bajo voltaje. Y por lo general, cuando ustedes tienen un sensor que convierta humedad
la temperatura o humedad, la corriente, se utilizan este tipo de dispositivos, porque los voltajes que ellos emiten son muy bajitos y nos toca subirlos para entregárselo a un computador o para entregárselo a un PLC. ¿Por qué a un computador? Porque esta señal hay que subirla más. Un computador por el puerto USB necesita 5 voltios. Si ya son por los puertos del joystick, ya varían entre 12 y 25 voltios. Si es para entregárselo a un celular por el puerto USB, también puede ser 3.3 voltios. Creo que por hoy podemos dejar hasta acá y vayan revisando lo que es el amplificador no inversor. Ok, profe. Y el martes, Entonces, si quieren, ¿cuándo califica los ensayos? eh, yo creo que está, bueno, mañana en la mañana. Y la nota, pues lógicamente la que está ahí les va a subir un poco más. Listo, ingeniero, gracias. Profe, entonces para lo del quiz, por favor. Sí, ya.